Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de lo que acontece en México y el mundo. Lo sucedido el día de ayer entre Estados Unidos y Venezuela, Estados Unidos lo define como una incautación, Venezuela lo define como un robo de un buque petrolero que fue presumido incluso por Donald Trump. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué precedentes se están marcando con una decisión de esta naturaleza? ¿Qué tanto estamos viendo una doctrina Monroe totalmente revigorizada? Voy a platicar con mi querido Manuel Canellada sobre este tema. Y Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Como siempre, un placer estar en tu programa y platicar contigo. Muchas gracias, querido. Oye, pues yo por ahí comienzo, te preguntaría, ¿cómo valoramos, cómo entendemos precisamente lo que vimos el día de ayer y que es tan festejado por Donald Trump? Si tú le ves algún vínculo con esta situación del Nobel, la estrategia de seguridad de Donald Trump en torno a la doctrina Monroe, ¿por dónde comenzamos para entender esto? Pues tendríamos que empezar, aunque parezca absurdo, y para aquellos que durante todo este tiempo han dicho, y a nosotros Palestina, que tendríamos que empezar por Palestina. Palestina ha sido el gran laboratorio en la que Estados Unidos ha ido tentando el concierto internacional para ver hasta dónde puede actuar y hasta dónde puede extender esta impunidad en sus estrategias de política internacional. Eh, Todo lo que ha sucedido en la Franja de Gaza, la, la parálisis de Europa, el silencio y la incapacidad de la ONU para operar son las señales que desde hace ya 2, 3 años estaba necesitando Estados Unidos para emprender la recuperación de su influencia en América Latina. Hace un par de años, más o menos, expertos en la región, muy cercanos a Washington, advirtieron de cómo Estados Unidos había olvidado a América Latina, había volteado de manera marcada, fehaciente hacia Oriente Medio y la región, el sur de Estados Unidos había sido olvidada. Y este hueco lo estaba aprovechando China. Estos análisis han sido recurrentes y prendieron las alarmas en Washington, ¿no? En el caso de este gobierno de Trump, con sus maneras de matón, de bully, de sicario al frente de una potencia, han sido retomadas estas advertencias y, como bien dices tú, la doctrina Monroe llevada al extremo, o no llevada al extremo, simplemente recuperada a los años 70, cuando la influencia de la Unión Soviética en ciertos países de Latinoamérica prendió las alarmas en Estados Unidos, no tuvieron ningún reparo y creo que están retomando esta ruta de matonismo, ¿no? De intervencionismo brutal sin ningún tipo de justificación, porque todo el discurso del narcotráfico pues se cae por sí solo cuando tienes a un indulto celebrado hace unos días, ¿no? Por el propio Trump hacia Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño, acusado, condenado, no acusado, condenado por narcotráfico por las propias cortes estadounidenses, y este indulto que es injerencismo claro en las elecciones hondureñas, ¿no? Que ahora en este momento están en la cuerda floja y el gobierno de Xiomara Castro pide y el partido de izquierda hondureño pide que se anule las elecciones por este intervencionismo y acusa y señala de intervencionismo. Entonces, todo eso está relacionado. Por supuesto que el Nobel de la Paz, la espectacular huida, entre comillas, de la ganadora de la vergonzosa ganadora del Premio Nobel de la Paz, ¿no? Que pedía eso precisamente, pedía el intervencionismo de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que todo esto está ligado. Estamos hablando del petróleo, estamos hablando de las tierras raras y estamos hablando del litio que necesita Estados Unidos para sostenerse como potencia y que en América Latina abundan. Oye, en este marco, ¿qué riesgos ves tú para la región? O sea, ya decías, hay que empezar hay que pensar o iniciar con Palestina en un momento dado por el estilo, por la forma en cómo estuvieron
llevándolo a cabo. Pero, ¿qué riesgos hay también para esta región que vive momentos, pues ya históricamente complicados, que siempre hemos sido de una forma u otra, pues saqueados por estas potencias y particularmente por el caso de Estados Unidos? Pues los riesgos son todos. O sea, el ejemplo de Palestina debe tenernos aterrorizados. No quiero ser pesimista, no quiero ser alarmista, pero es que lo que ha sucedido, la impunidad con la que ha actuado Estados Unidos y el gobierno de Israel en Palestina y la parálisis del concierto internacional, la incapacidad de los organismos creados después de la Segunda Guerra Mundial para evitar precisamente estas arbitrariedades y estas impunidades, esa parálisis, esa incapacidad para actuar nos debería tener aterrados. Espera. Nos debería tener aterrados y con las alertas bien prendidas. En el caso de México, creo que este reiterado aviso y advertencia de Trump bueno, de declarar a los cárteles de la droga como grupos terroristas, de advertir que van a intervenir, de avisar que van a intervenir, y por otro lado, de decir, el año que viene en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, probablemente plantearemos otras cosas o se acabará esta relación, comercial, etcétera. La reforma a la ley fiscal reciente que fue un guiño a Estados Unidos, ¿no? Una forma de decirle a Estados Unidos, entendemos tus preocupaciones y aquellos países que no tengan tratados bilaterales con México, como China, se les aplicará aranceles a sus productos para que no compitan directamente con los productos estadounidenses en el mercado mexicano. Entonces, todo esto me parece que hace que México en este momento esté en una situación delicadísima. La presidenta Claudia Sheinbaum está negociando permanentemente, casi todos los días, si no es que todos los días, con Estados Unidos y advirtiendo todo el tiempo en su discurso de somos una nación soberana, somos una nación independiente, coordinación, pero no subordinación. Todo esto no es gratuito, no es porque Claudia Sheinbaum quiera mandar ese mensaje, es porque la amenaza es real. Y Venezuela me parece que es la advertencia. O sea, Venezuela, el hecho de que hayan incautado un petrolero sin más, sin otro argumento que decir que ese petróleo iba a países enemigos de Estados Unidos, es decir, a Cuba. Esa arbitrariedad, esa violación del derecho que tiene Venezuela a comerciar su petróleo con quien le dé la gana, me parece una advertencia seria. Este, no podemos tomarnos a la ligera que los gobiernos progresistas de izquierda en América Latina en este momento peligran. Lo que acaba de pasar en Brasil también es un ejemplo claro de cómo el Congreso de Diputados brasileño, la derecha y la ultraderecha brasileña se impusieron en una votación eh, para reducir las penas de la pena de Bolsonaro en nombre de la estabilidad del país. Imagínense, o sea, el subtexto es, si ustedes insisten, si ustedes Tribunal Supremo brasileño, si ustedes izquierda brasileña insisten en sostener las penas de cárcel contra Bolsonaro por su intento golpista, el país se desestabiliza. Así que vamos reduciendo la pena. Ese fue el mensaje y se impusieron, la votación en el Congreso se impuso con medidas enormemente arbitrarias. Cortaron la comunicación de un diputado de izquierdas, expulsaron del hemiciclo a la prensa para que no cubriera la votación y en la madrugada, en lo oscuro, sacaron una votación favorable para una ley que lo que va a hacer es exculpar prácticamente a Bolsonaro de- del golpe de Estado. El progresismo en América Latina está más amenazado que nunca. Una vez más, los gobiernos que no se alineen con los intereses de Estados Unidos, intereses que tienen que ver, insisto, con gas, con petróleo, con tierras raras, con extractivismo minero, con litio, etcétera. Aquellos gobiernos que traten de defender la soberanía y proteger las energías y, y los productos naturales propios de la región. México no es la excepción. No, no, no. Pensar que México va a ser tratado de otra manera me parece que es peligroso e ingenuo.
Oye, querido, ¿quién puede parar a Estados Unidos? Hoy nos informan, bueno, que Putin habla con este Nicolás Maduro, que reiteran su acuerdo energético y demás, pero esto puede ser peor todavía, puede ser como un freno. ¿Cómo vamos entendiendo también este juego? Yo quiero pensar que puede ser un contrapeso y que si Trump todavía no actúa de manera abierta y a pesar de que eh, ya tiene aviones en Puerto Rico amenazando con invadir Venezuela, etcétera. Si no actúa de manera abierta es por los contrapesos que suponen Rusia y China. China en silencio, pero China también ahí, defendiendo sus intereses en América Latina. En los últimos años la presencia de China en América Latina es notable, en términos de minería, en términos de industria automotriz, en términos de estrategias tecnológicas, es notable. China se ha convertido en el principal aliado de muchos gobiernos latinoamericanos en términos de desarrollo y en términos de crecimiento económico. Entonces, China está protegiendo sus intereses y si bien se mantiene silenciosa, ahí está. Y Rusia también sigue siendo esa potencia o esa aspiración a potencia que pretende ser un contrapeso contra Estados Unidos. Mm, la lectura es delicada, porque por un lado, eh, las alianzas que mantiene Venezuela, el gobierno de Maduro con Rusia, con la Rusia de Putin, pueden ser un escudo, puede ser una manera de disuadir el deseo palpitante de intervenir en Venezuela y de hacerse del petróleo venezolano, que es abundante y que necesita Estados Unidos. Puede ser, yo creo que sí funciona como contrapeso, yo creo que sí funciona como una manera de detener de momento a Estados Unidos. Pero Estados Unidos, insisto, por eso inicié con el Laboratorio de Palestina, va a seguir tentando, va a seguir con sus estrategias de agresión permanente a Venezuela, ¿no? Las agresiones contra los pesqueros, la incautación del buque petrolero, va a seguir y va a ir viendo, va a ir midiendo hasta dónde la alianza con Rusia es real y hasta dónde Rusia está dispuesta a intervenir en esta tensión. Y a medida que Estados Unidos vaya viendo que esta alianza es más de membrete que real, terminará por deshacerse del régimen de Maduro. Yo creo que el régimen de Maduro tiene los días contados. Yo creo que la alianza con Rusia no es suficientemente sólida como para detener las intenciones de Estados Unidos. Y me parece que en ese sentido vamos a ver la caída del régimen de Maduro tarde o temprano. Los términos en que caiga serán un poco va a ser la diferencia. Si será negociada la salida, si se transitará hacia unas elecciones que garanticen el triunfo de una derecha eh, colaboracionista con Estados Unidos para salvar de alguna manera el pellejo de Maduro, o si va a ser una caída en la que la intervención militar sea abierta y descarada y veamos una invasión en términos militares por parte de Estados Unidos. Creo que eso es lo que está ahorita negociándose, ¿no? Creo que eso es lo que está en juego ahorita. ¿Qué tipo de salida está preparando Maduro? ¿Si una salida negociada o una salida que tenga que ver con una intervención militar abierta y descarada por parte de Estados Unidos? Y no creo que la alianza con Rusia pueda evitar ninguno de los dos escenarios. Y me inclino a pensar que Maduro está negociando una salida relativamente decorosa que evite una intervención militar por parte de Estados Unidos. Lo cual colocaría a Venezuela en un punto muy similar a Vietnam, ¿no? Por la misma población venezolana que es anti-yanqui por todos lados. Sí, ahí esa parte habría que ver hasta dónde la población venezolana está dispuesta a salir a las calles y defender la soberanía violada, o a eso me refiero con qué tipo de salida está preparando Maduro. Si llama a la defensa de la soberanía venezolana frente al intervencionismo militar estadounidense y provoca una microguerra, eh, o, o negocia una salida decorosa y evita
que en Venezuela se pueda dar un escenario de intervención militar y que ponga en riesgo a la población venezolana, que en efecto estaría dispuesta en su mayoría a defender la soberanía. Aquí vamos a ver que si es un escenario tipo el de Salvador Allende, ¿no? Que llama a la calma cuando los militares salen a las calles, Salvador Allende en lugar de llamar a la movilización popular, llama a la calma, ¿no? Y llama a que todo el mundo se quede en sus casas. Si va a ser así, la salida de Venezuela, la caída del régimen de Maduro, o si Maduro va a llamar a la movilización popular, lo cual entonces nos pondría en un escenario de enfrentamiento militar con obvias pérdidas de población civil para Venezuela, ¿no? ¿Qué es lo que Maduro tiene en mente? Esto es un poco el gran interrogante. Me parece, insisto, no quiero ser pesimista, pero me parece que los días del régimen de Maduro están contados en Venezuela y que la democracia venezolana va a ser descaradamente eh, transgredida, violada por los intereses de Estados Unidos y la derecha venezolana colaboracionista con el neoliberalismo estadounidense, ¿no? Esa derecha venezolana que durante décadas estuvo en el poder en Venezuela y que se enriqueció y que se benefició de todas estas estrategias entreguistas y que con el chavismo fue expulsada del poder y que va a regresar de la mano de Trump para seguir vendiendo a pedazos el petróleo venezolano a Estados Unidos y a quien se deje, ¿no? Y al mejor postor, pues. Claro. Mi querido Manuel Canellada, yo como siempre quiero agradecerte muchísimo estos análisis y opiniones que nos ayudan a entender el mundo actual. Muchas gracias, querido. No, espero que haya sido algo. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a ti, Jesús, por confiar en mis opiniones.